Alabado Dios. Romanos capítulo 8, dos versículos 29 y 30. Alabado Dios. Y le damos lectura, amén. Ahí puede usted mirarlo en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ve usted el enlace, ve usted como los eslabones de una cadena. Amén. Eso es lo que las partes o eslabones que abarca la salvación. Algo de mucha importancia. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu bendita palabra. Dios glorioso, ilumina nuestra mente, Dios, para hablar lo que tu palabra dice, lo que tú, Señor, quieres transmitir a nuestras vidas. Señor Jesús, si es posible, haz que hagamos cambios, oh Dios, para ese llamamiento que tú nos has hecho, Señor, para salvación, que es el fin de salvar nuestras almas. Señor, te damos la gloria a ti porque tú eres el que nos ha llamado, el que nos ha escogido y el que tú nos guardarás hasta el último, hasta el fin. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. La cadena de la salvación. Pudiéramos decir que es una cadena de oro de la salvación. Anteriormente yo escuchaba algo, que en el mundo existe una gran cadena de eslabones y que cada uno de nosotros somos un eslabón. Es decir, yo conozco a Pedro y Pedro conoce a Raúl y Raúl conoce a Tomás. Es por decirme así, que Tomás conoce a Esther y así. Y nos enlazamos por el mundo. Amén. Una cadena de oro que nos enlazamos. Ahorita con la tecnología y todo eso, ve qué rápido se pone en contacto uno con el mundo entero y el mundo entero en diferentes partes le contesta y se entrelaza uno. Amén. En algo que escribe uno ahí, solamente algunas frases. Bueno, de eso quiero hablarle, pero esto es muy importante. Para algunos, hermanos, fíjese lo importante que es esto. Para algunos este es un tema bien explosivo. Anteriormente, recuerdo tiempos para atrás, yo hablé de la elección y la predestinación. Son temas, son doctrinas muy profundas en la Escritura. Voy a tratar, pero voy a irme un poquito más para atrás para hablar de un llamamiento y hablar de un preconocimiento de Dios más atrás y luego tornar a ver cuántos eslabones podemos avanzar, amén, en este mensaje. Pero vemos que este es un tema bien explosivo y es como ir a veces detrás de una carreta que lleva un remolque que lleva explosivos y dice, cuidado, no se acerque, porque puede explotar. Este es un tema tan delicado que muchos esquivan, inclusive aún se dice que los mismos ángeles, es un camino que ellos le temen a caminar por este camino. Recuerde que los ángeles, ellos están a la expectativa acerca aquí abajo, qué sucede en el mundo de los hombres. Y ellos observan a ver qué hacemos o qué no hacemos, a ver si anunciamos a Cristo o a ver si no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque ellos desean hacerlo. Y con esto quiero ponernos a pensar, ellos quisieran venir y anunciar a Jesús y lo que hay arriba y lo que nos espera, pero no se les permite hacerlo. Amén. Así que cuando hablamos de algo predeterminado, de un llamamiento, de una destinación o un destino, una predestinación, los ángeles ponen mucha atención porque nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, son palabras mayores. Deseo avanzar en esto, pero este tema de la elección, entonces es bien profundo, son aguas profundas de profundizar, de meterse uno. Y aquí hay un debate entre el libre albedrío y la elección divina. Es como si hubiera una contienda en lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere hacer. Recuerde que Dios no pone imposición, Dios inclusive a nadie lo fuerza que venga a la iglesia o que le sirva, eso Dios no hace, es elección nuestra. Entonces esto cuenta mucho para la salvación. La palabra de Dios
debe ser predicada. Si se encuentra en la Biblia y dicen, yo no voy a hacer una doctrina de eso, pues si se encuentra aquí, vamos a hacerlo. Y algunos podrían poner objeción y decir, ¿saben qué? Y dicen, bueno, ¿para qué predicarlo? Recuerde que, ¿para qué predicar esto? Y está muy profundo y muy debatido todo esto. Bueno, hay veces la gente no quiere confundir a la gente y eso hace una doctrina papisa, por así decirlo. Recuerde que a través de los sacerdotes y todo se nos escondió mucho la Biblia, la Escritura, por muchos largos años y estábamos a oscuras tocante a la palabra de Dios. Entonces, la verdad, yo creo que nunca, escuche bien, nunca va a ser peligrosa. Al contrario, es un error y una rendicencia los que están plagados de peligro. La verdad va a salir a flote siempre. La verdad va a permanecer. Es decir, como la luz que se mete a la oscuridad se va a disipar. Donde hay verdad fundamental, va a sacar a luz lo que era mentira. Amén. Así que algunos dirán, bueno, no abusan ciertos hombres o predicadores acerca de la doctrina de la gracia. Yo di un tema apenas, escúchelo, antier, un tema pasado de la gracia de Dios, para que vea cómo ese tiempo va a terminar. Pero Dios permanece, escúchelo. Y tal vez los hombres hagan eso y abusen, hay veces. Pero si nosotros destruimos todas las cuerdas para la salvación, nos vamos a quedar sin nada por no hacer. Si hacemos porque si abusa o no nos va a quedar nada. Y la gente sigue leyendo las Escrituras hasta el día de hoy y por consiguiente, entonces unos cometen errores, unos más grandes que otros, pero la palabra se tiene que ser predicada. Necesitamos predicar la doctrina de lo que la Biblia dice y habla. Y si está en la palabra de Dios, usted va a decir, pero ¿por qué va a predicar eso? Bueno, yo traigo siguiendo la Escritura y me tocó aquí y yo voy a predicar la palabra. Y si está aquí, no hay que tenerle miedo. Vamos a predicar la palabra como lo estaremos haciendo de Apocalipsis, profecía y revelación, muchas cosas más. Pero si Dios no hubiera querido que nosotros la entendiéramos o la predicáramos, entonces no la hubiera puesto aquí precisamente en su palabra para que la comprendamos y crezcamos por ella para salvación. Entonces vemos aquí que estas verdades de estos versículos 29 y 30 de Romanos 8 que leímos son maravillosas verdades para que nosotros las apreciemos, las valoremos, como aún en el verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De eso vamos a estar hablando, de un propósito para los que Dios nos escogió desde antes que el mundo fuese hecho y fuimos llamados. Y Pablo dice que Dios obra en todas las cosas de acuerdo a sus propósitos y dice que empezamos a comprender qué tan completo es el propósito de Dios para nosotros y empieza en la eternidad. Digo, estas son cosas muy grandes, muy profundas. Empezó en la eternidad pasada y va en camino rumbo a la eternidad del futuro. Ahorita vamos a estar ministrando la Santa Cena y anticipando lo que antes, lo de ahora y lo del futuro, puntos que vamos a estar señalando, pero Dios está obrando en todo de acuerdo a su plan, a sus propósitos, y vemos que nosotros pensemos en este pasaje como una cadena de oro que se extiende, como dije al principio, por toda la creación y que tiene algunos eslabones que comprenden el preconocimiento de Dios, que contiene la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación, que son cosas muy grandes y mayores. Pero vamos a ver el primero, amén, el primer eslabón que evidencia nuestra salvación. Y el primer eslabón precisamente es el preconocimiento o conocimiento previo de lo que dice el verso 28. Ya en el inciso B dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y vemos que es acertado, hay veces que decir que Dios conoce todo y conoce a todos los que creen y los que creerán. Fíjese muy bien. Y
Y requiere mucho de nosotros, como nosotros obedezcamos a ese llamado, que seamos salvos al final, mucho cuidado. Y es acertado decir que Dios conoce previamente todas las personas que creerán en Él en un futuro, las que se salvarán y las que se perderán. Y si yo caminare por un pasillo, por una mesa donde hay estudiantes de la palabra, seminarios, pastores, y les dijera, ¿ustedes creen que Dios conoce todas las cosas? Y ellos dirían, sí, nosotros creemos que todas las cosas, Dios sabe todo de antemano. ¿Ustedes creen que Dios sabe los que se perderán? Sí, Dios sabe los que se perderán. Esto es acertado en el preconocimiento, conocimiento previo de Dios. Otra manera es que antes de que el mundo fuese creado, Dios vio a los que iban a creer en Él y a los que no creerían en Él. Alabado Dios. Quiero ponernos a pensar y reflexionar en esto. Alabado Dios. Y al salir de aquí tomemos muy con cuidado estas palabras y todo este mensaje, porque esto es bien delicado. Pero vemos, si esa fe vista de Dios de antemano decidió elegir Dios para salvación a las personas buenas que iban a ejercer su fe y a otras no, ¿qué quiere decir todo eso? Hay un punto aquí que si nosotros lo ahondamos aquí lo suficiente, si tomamos la escritura aquí y la leemos tal y como dice, entonces vamos a decir que el preconocimiento de Dios es simplemente Dios conociendo o sabiendo antes de los tiempos lo que va a suceder. Todo eso es cierto, pero vamos a profundizar más esto. Mire, si el objeto del preconocimiento de Dios, por ejemplo, no es acción de ciertas personas, sino las mismas personas, si todo lo que eso significa es que Dios de antemano, por ejemplo, Él ve lo que la gente va a hacer, que lo va a aceptar o lo va a rechazar, y Él iba a escogerlas por eso o por lo otro, ¿cómo iban a responder, por ejemplo, a un mensaje como a la predicación del Evangelio? Entonces, ¿será que va a hacer lo que Dios eligió? ¿Cómo está todo ese asunto? Yo pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiera podido ver Dios de un corazón humano? Recuerde, Dios sabe todas las cosas desde el principio, quién se pierde y quién no, pero Dios no escogió a unas personas para que se pierdan y a otras no. Eso es lo que vamos a hacer la diferencia en este eslabón del preconocimiento. Dios conoce todas las cosas, pero Dios no echa a nadie al infierno y Dios no se quiere llevar a fuerzas a alguien al cielo. Y entonces vemos, por ejemplo, Romanos 3:10, vemos que en el corazón del ser humano no hay algo bueno. Mire, por ejemplo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, en el pensamiento del ser humano, en la persona de cualquier ser humano nacido desde la fundación del mundo, desde cualquier ser humano, no buscamos en Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie quien busque a Dios. Todos nos descarriamos, todos nos hicimos inútiles. Entonces Dios conoce eso. No hay justo ni aún uno. Eso es realmente bien contundente aquí, que Dios no podía haber visto adelante o atrás, muchamente atrás en la historia y decir, ahí están esta persona o un número de personas que son suficientemente buenas, son muy brillantes, son bien inteligentes, estos son sabios, científicos, estos van a estudiar, estos no, estos están bien guapos, y mira aquellos y aquellas, son suficientemente inteligentes como abrazar la fe. Y ninguno de nosotros jamás habría hecho, yo les aseguro. La Biblia dice que todos nos corrompimos, no hay justo ni un uno. Entonces ven como Dios sabe quién se pierde y quién no, pero Dios no escoge a las personas para perder o para salvación, sino que Dios toma la iniciativa solamente de escogernos, de amarnos, como vamos a seguir explicando. Ahora, así que el preconocimiento tiene que ver más. Tiene que ver más con simplemente saber quiénes eran los que se van a salvar o los que se iban a creer. También Dios predestina a las personas para que ellos iban a creer. Entonces, o sea, si Dios predestinara a las personas para nada más los que iban a creer, entonces la base de la salvación seríamos nosotros mismos, los seres humanos, y ya dijimos que somos pecadores, somos malos, que no buscamos a Dios, y nuestros méritos, no hay quien haga lo bueno, no por obras. No por eso nos vamos a salvar. Entonces,
Como vemos entonces, no puede ser de esa manera, que Dios escoja gente para que se pierda y gente para que se salve. Amén. Dios no está condenando a nadie, Dios sabe quién, pero Dios no va a hacer que nadie se pierda. Ahora, en el preconocimiento, este eslabón que estamos hablando, es mucho más que conocer de antemano lo que alguien va a hacer o no va a hacer. Preconocimiento quiere decir la salvación que tiene su origen en la mente de Dios y en el consejo eterno de Dios allá en la eternidad pasada y no en el hombre. Y vemos, nosotros no sabemos quién se va a salvar y quién se va a perder, mucho menos, Dios sí. Pero enfoca nuestra atención en el amor de Dios. Es decir, Dios nos llama a todos y nos amó a todos y Dios quiere que nos salvemos todos. Pero vemos que de acuerdo a algunas personas a eso son elegidas para ser conformadas al carácter de Jesús. Dios nos escoge, nos ama y nos escoge en Cristo. Y nos llama en Cristo. Las personas que quieran ser salvas en Cristo, entonces Dios las agarra, las limpia, les perdona sus pecados y se las lleva al cielo, como vamos a ver en los puntos últimos. Pero Él nos quiere hacer conforme al carácter de Cristo. O sea que hay una vía para llegar al cielo. Si Dios escoge y llama y va a predestinar personas, es en Cristo. Dios no hace nada si no es en Cristo, en su Hijo. Por algo Él vino al mundo y murió. El preconocimiento que se menciona aquí en Romanos, especialmente el verso 29, trata totalmente lo que Dios hace. Es Dios tomando la iniciativa según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y vemos aquí una palabra griega que es prognosis. Ahorita la explicamos más bien, que quiere decir mucho más que conocer por adelantado y se remota a un verdadero significado de la palabra conocer. Es decir, Dios conoce, pero prognosis va más allá de conocer. Por ejemplo, usted sabe el camino que ya caminó y su hijo no lo sabe, pero usted sabe más que eso todavía de recorrerlo. Requiere todavía, conocer a su hijo, esperarlo, enseñarlo, es lo que Dios está haciendo. Recuerden, por ejemplo, cuando María, la Virgen María, que ella se halló encinta, allá en el Mateo 1:25, y dice en la Biblia que José no la conoció hasta después de que tuviera al niño, que hubiera nacido el niño Jesús. No la conoció hasta que después que ella se alivió. Entonces, vemos que eso quiere decir, obviamente, que él hubiera olvidado, o más bien no quiere decir que él olvidó de ella, sino que él no tuvo con ella una relación física. Él no la conoció hasta después, físicamente. Él ya la conocía, ya era su novia, todo eso, se comprometió, pero no la tocó hasta que tuvo el hijo. Bueno, Dios va a hacer algo parecido. Mire, el término griego gnosis, que viene del prognosis, esto es una fórmula griega para conocer, que es una palabra que quiere decir establecer una relación con una persona. Ve que alguien puede conocer a alguien, pero no relacionarse con alguien. Es como José, dijimos, conocía a María, pero no se relacionó con ella hasta después. Bueno, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, pero no vamos a tener una relación con Él hasta que no aceptemos a Jesús como nuestro Señor y personal. Entonces Dios nos va a meter a un proceso de los siguientes eslabones que vamos a decir. Pero entonces Dios en la eternidad, que lo que Él quiere decir es que establecer una relación con Él en la eternidad pasada, mediante su preconocimiento de Él, estableció una relación con aquellos que son suyos. Y ahora entonces vamos a establecer el segundo eslabón, que es la predestinación, palabra muy parecida. Y algunos piensan que el preconocimiento, que hablamos la primero, y la predestinación son las mismas, pero no es igual. Esto es una manera de ilustrar, por ejemplo, para entender una cosa de la otra. Dios nos conoció en su preconocimiento antes. Luego Él nos predestina. Por ejemplo, vamos a tratar de explicar esto en algo así más sencillo. Mire, la elección, que Dios nos conoció antes, es Dios decidiendo quién se sube a un avión. Recuerde, todos hemos viajado, cuando no en avión, en autobús, en tren, barco, etcétera. Y aquí vemos
que Dios nos hace un llamado a todos, Dios nos ama a todos, y nosotros compramos un ticket y nos vamos a subir a ese avión o barco, lo que sea, para ir rumbo a nuestro destino. Entonces esa es la elección. Vamos nosotros, aceptamos a Cristo Jesús, presentamos el ticket, Él nos limpia con su sangre, nos subimos a esa nave espacial o tren, alabado Dios, embarcación. Entonces la predestinación es la planeación de Dios. ¿Cómo? Él planea nuestra ruta que vamos a tener nosotros, ya sea en barco o avión, y Él nos acomoda durante el vuelo. Él mismo es el copiloto, Él el piloto, no copiloto, de la nave. Es por decir, la iglesia, Dios escoge una vía, un mueble, es que es la iglesia. Todos los que nos acerquemos a la iglesia, que es en Cristo Jesús, Dios nos agarra, nos limpia, y Él mismo mueve su iglesia o esa nave, la mueve hacia el cielo, pero Él mismo la maneja. Él va en ese vuelo dirigiendo, y Él va asegurando a cada uno de los pasajeros, como Él es el piloto del avión mismo, que todos los que vamos a bordo, que nos subimos a ese avión o barco, lleguemos a nuestro destino final, es decir, al cielo. Dios se hace cargo. Yo no sé cuando usted ha viajado que le dicen, miren, presenta su ticket, se sube, se sienta, se asegura, y se aseguran que usted vaya bien amarrado con todo para que llegue a su destino. La persona indicada que va ahí lleva sus planos, lleva su brújula, lleva sus coordenadas, todo, y lo lleva al sitio. Usted no sabe usted no conoce al piloto, no sabe si sabe realmente o si sabe a dónde va a llegar. Usted por fe lo cree. Así es, nos encaminamos en la salvación, hemos confiado en Cristo. En sus manos nadie nos arrebatará. Amén, de la mano de Él. Y Él nos lleva hasta el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Así es. Entonces la predestinación quiere decir que Dios mismo se asegura de los que somos elegidos, o sea, en Cristo, todos los que aceptamos a Cristo, en realidad se suban a ese avión. Y la respuesta de la fe en Cristo es como presentarse a la puerta del avión o barco con su boleto de abordaje. Así que Él llama al Evangelio, por ejemplo, por medio del Evangelio, de radio, de publicidad y de la iglesia. Él llama a toda la gente a que haga ese viaje. Mira, súbase a ese viaje. Hay gente que responde y gente que no. Entonces la iglesia hemos sido comisionados para llevar la palabra a todo el mundo. Desafortunadamente vemos nosotros que muchos consideran esta oferta de gracia todavía extendida como si fuera un correo chatarra o comida chatarra. ¿Cuántos van al correo y ven lo que no sirve y luego ni lo ven, lo echan a la basura? Bueno, el Evangelio así es echado a la basura. A Jesús es echado fuera de las instituciones y de muchos hogares, y las iglesias están vacías. ¿Por qué? La gente no responde al Evangelio. Esta es la carta de amor para el mundo, y la gente se mofa. Oh, no, hay algo mejor. Eso está muy aburrido, está muy lejos, está muy frío. Y la gente no viene. ¿Ve usted cómo Dios no hace que las personas se pierdan? Son las mismas personas. Por eso Dios las escoge a las que responden al llamado de la fe. Muchos consideran la oferta entonces como chatarra y la echan en la basura, pero aquellos a quien Dios ha elegido para la salvación también son motivos, porque ellos toman la oferta de la gracia. Y aquí se aplica porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ay, esto está bien delicado, hermanos. Yo no sé quiénes son los escogidos. Yo no puedo juzgar eso. No conozco el corazón de ustedes. Dios sí lo sabe. Pero sí hay evidencias, ciertas evidencias. El que persevere hasta el último en esta palabra santa, ese será salvo. El que no, no. O sea, ve lo delicado de eso. Mas no todos obedecieron a la fe. Y sin embargo, todos los escogidos se embarcan en el avión y todos llegan al cielo. Si usted acepta a Cristo Jesús y muere en ese vuelo, o sea, digamos literalmente, se va al cielo. Hay una guerra, un temblor y algo, usted aceptó a Jesús, murió de un ataque, amaneció muerto, ya la hizo. Se enlistó, se subió ahí. Va a llegar al cielo y luego le voy a dar un truquito del ticket, luego le voy a dar una enseñanza sobre eso. Y llega al cielo. Ahora, de eso es de lo que se trata precisamente la predestinación. Es predestinar el destino de uno. Entonces, el preconocimiento es el término
que se usa para ver que Dios fijó su amor en nosotros. Recuerde, Dios no condena a nadie. Dios nos amó y nos escogió, y le tengo una sorpresa a todos, colectivamente a todos. El que se pierde es porque Él quiere. Esto es bien delicado. Y ese término de el preconocimiento primeramente de Dios no dice nada en cuanto a dónde vamos. Todavía estamos en este cuerpo y no sabemos que cierta persona murió. ¿Se salvó él, pastor, o se condenó? Yo no sé. Una cosa que yo sé, él fue cristiano, se bautizó, asistió a una iglesia. Puedo decir yo que murió en la gracia de Dios. ¿A dónde fue? No sé. ¿Y fulano y sutano se perdió? No lo sé. Yo sí sé que en el preconocimiento de Dios fue escogido y fue amado. Dios le dio muchas oportunidades. ¿Qué hizo Él durante ese proceso? Eso determina la predestinación, que es el hecho de que Dios determina a dónde vamos a ir. Él predestinó nuestro futuro y predeterminó a nosotros, los elegidos, los que hemos confiado en Jesús, que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Ahora, ¿y cuándo tuvo lugar esta decisión? Esto es bien interesante, hermanos. Esto es sumamente interesante. Efesios 1:4, algunos versículos que estaba señalando, dice, según nos escogió en Él. Fíjese esa parte, hermano. En Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Mire, ¿cuándo puso Dios su corazón? La primera vez en nosotros los creyentes, su amor. ¿Cuándo, hermanos? Le tengo algo, una sorpresa. No sé si se ha puesto a pensar en eso usted. No es cuando nacimos de papá y mamá. No es tampoco cuando nosotros, Dios nos vio en el árbol genealógico. Es decir, estaba el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá, yo, los nietos. No. Sino dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, olvídese de Eva y Adán, olvídese de los dinosaurios, la época mesozoica, panozoica y no sé qué más. Bueno, dígamelo, alabado Dios, olvídese de eso. Desde antes de la fundación del mundo, el Dios Todopoderoso ya sabía nuestro nombre. Él nos vio, Él nos conoció y Él nos amó y nos eligió a todos para salvación. Así que entonces Él conocía todo nuestro corazón. Él fijó su amor en nosotros. Así que todos estos eslabones de la salvación empiezan entonces desde la misma eternidad pasada. Estamos en el tiempo presente y se remota a la eternidad futura. Mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía a nosotros, a usted y a mí, y Él pensó en nosotros y nos amó y nos llamó desde la eternidad. Eso es un privilegiazo, hermanos. Que nosotros estamos aquí, los que somos, olvídese de la familia y de acá y de allá, y que mi apellido, y que de donde vengo, y que mi ranchito, y que olvídese de eso. ¿Qué tengo yo? ¿Qué allí yo ante Dios que me escogió para estar aquí entre este grupo? Y después estar en el grupo allá rodeado de ángeles. ¿Qué vio en mí? Allí gracia ante Dios. No está el listo, el inteligente, el sabelo todo, no está el hermoso, el famoso, el millonario. No está aquí. Pobres ricos. Qué ricos tan pobres, ¿no? Si no tienen a Cristo. Y qué pobres tan ricos con Cristo. Qué privilegiazo que Dios haya puesto nuestros ojos en nosotros. Se fijó en mí, así como estoy en este físico. Se fijó, eso rebosa en mi corazón. No es por mis obras, no es porque sea bueno, ni porque yo haya hecho obras buenas o sea mejor, más brillante, hermoso que los demás. No. Por su gracia, por su misericordia, porque respondí al llamado del Evangelio, bendito Dios. Y entonces, tal vez alguno piense, bueno, ¿será esto una doctrina buena o mala? ¿No será doctrina mala? Pero cuando yo pienso en esto, yo sé que yo no soy digno, hermano, como les estoy diciendo. Yo sé, yo no soy mejor que ustedes, aún con mis hermanos en la fe, no. Ni tengo una idea. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué te fijaste en mí? Yo le voy a decir allá, Señor, ¿pero por qué? Tenía muchos amigos más inteligentes que yo en la escuela, más ricos y todo eso. Bueno, y yo tengo el pensamiento de que Dios haya pensado en mí desde antes de la fundación del mundo
Eso, hermanos, me llena, me abruma, como estoy diciendo y sintiéndolo yo. Y tiene que sentirlo usted igual. Hablando de una razón para adorar, por ejemplo, el que yo le sirva a Dios, que yo venga y le adore, que yo tenga comunión con el Señor, con una relación con Él, uno debería caer de rodillas en pensar en esto simplemente y decirle: ay, Señor, yo te adoro por lo que has hecho, tuviste misericordia de mí, pusiste tus ojos en mí. Y no andar de aquí para allá criticando a la gente y juzgándole y diciéndole: aquel será salvo, aquel será salvar. Mira aquel borrachito, qué perdido anda. Señor, ¿se va a ir al infierno? Estos que van a la iglesia, Señor, ¿cuáles nos vamos a ver en el cielo? ¿Cuáles no? No sabemos eso. En lugar de andar pensando eso de aquí para allá, cuáles son los elegidos y cuáles no, mejor es si resulta que uno como creyente agradezca a Dios y le diga: ay, Señor, ¿por qué pensaste en mí? ¿Y por qué pusiste tus ojos en mí desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué viste en mí? Bueno, es por su gracia, por su iniciativa. En otras palabras, el propósito de Dios es que pasemos la eternidad con Él. Y si nosotros notamos por aquí en la Biblia, vemos aquí algún término, en este término de la predestinación. Hay una frase aquí en el verso 28, si usted se fija ahí, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta frase está larga, fíjese bien lo que dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay un objetivo. No, Dios nos escoge por lindos ni nada de eso. Fíjese bien, el objetivo de Dios en la predestinación no es simplemente llevarnos al cielo algún día. Eso está bien, y ¿sabe qué? Eso es el fin final. Qué bueno, qué hermoso, entrar a la gloria a todo. Eso es el fin, no descartamos eso. Pero aquí, esa es la meta última. Vemos aquí una meta intermedia. No estamos ahorita en la eternidad pasada, ni en la futura, estamos a medio de la frontera. Y aquí es lo peligroso, hermanos. Miren, por ejemplo, es que en el camino al cielo nosotros vamos a ser formados a la imagen de Cristo Jesús. Es por eso que le digo que tenemos que fijarnos bien lo que la Biblia dice, que nos escogió para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo y que fuéramos santos y sin mancha. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, santos y sin mancha delante de Él. Ustedes son santos, es un pueblo santo, como Pablo le dice a los Efesios, a los Gálatas, Colosenses, Filipenses. Bueno, esto es igual, por ejemplo, en la parte de la predestinación, lo que es verdad, que vamos a ser llevados al cielo, por ejemplo, algún día. Dios quiere que nosotros crezcamos y nos desarrollamos para llegar a ser como Cristo en el proceso. Y lo que he aprendido yo es que si usted, por ejemplo, lo va a hacer de una manera u otra, Dios lo va a moldar. ¿Por qué? Lo va a hacer para bien, de buena gana o de mala gana. ¿Por qué? Dios tiene su manera y no tenemos que pelear nosotros contra la soberanía de Dios. Dios es soberano y nosotros tenemos libre albedrío. Para juntar eso, hermano, es difícil de explicárselo. A ver si puedo explicárselo al final. Pero mire, Dios quiere formarnos a usted y a mí conforme a la imagen de su Hijo, Jesús. Y Él dice en su palabra que eso es su propósito. Es decir, Él quiere que tengamos la misma imagen de Cristo Jesús mientras vamos en ese rumbo al cielo, que es la meta final. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros eso, hermanos? ¿Cómo vemos? Mire, cuando el pecado tuvo lugar, por ejemplo, en el huerto del Edén, allá con Adán y Eva, la imagen de Dios se estropeó. Hay muchos mensajes que hemos dado de eso, cómo la imagen se perdió en diferentes maneras. Lo primero fue por el pecado. Pero vemos que en Cristo la imagen ha sido restaurada y podemos ser ahora como Cristo. Vamos a ver unos versículos para explicar eso. Segunda a los Corintios 4:4. Aquí nos habla del diablo malo, el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre o la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién nos cegó? ¿A quién ciega la gente para que no venga a la iglesia, para que no crea en Cristo y no lo acepte y no vaya al cielo? A los incrédulos. Ese es el trabajo de Satanás. 2, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura.
Ve, en todo está Cristo su Hijo. Si sacamos a Él, no somos nada. Eso habla de Jesucristo. Y vemos 2 Corintios 3:18, lo que Pablo dice. Aquí nos habla, a ver, hombres y mujeres, que nos miremos en un espejo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. No estamos solos. La palabra de Dios también se compara a un espejo que nos quita asperezas, orgullos, tanta cosa, pecados. Pero mire cómo tenemos que ser transformados así. Estamos en el proceso rumbo al cielo, los que Dios nos ha llamado y escogido y ha predeterminado con nosotros. Pablo dice que en última instancia vamos a hacer lo que Dios ha predestinado para nosotros. Prácticamente, hermano, lo que el Señor está diciendo aquí es que es cambiarnos día con día, hermanos, en esa misma persona, momento tras momento. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Estamos en el proceso, vamos rumbo al cielo. Esa es la predestinación. Ahora, ¿cómo estamos siendo transformados nosotros? Dice que por la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2. A ver si dejé el versículo. Y no os conforméis a este siglo más. Reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra nos limpia y nos renueva. Cada vez que vinimos y que escuchamos, y entre más escuchemos palabras, nos renovamos y nos renovamos. Y lo malo que nosotros, malos pensamientos, son renovados, son quitados, son cambiados. Porque pensamos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, como dice Filipenses. Alabado Dios. Y entonces vemos aquí que la palabra penetra de Dios, y si nosotros estudiamos la palabra, la aprendemos. También hay otra frase bien interesante aquí, hermanos, en el verso 29 de Romanos 8, que quiere que Dios seamos conformados a Cristo su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la otra frase segunda. Transformados conforme al primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, fíjese lo que Dios nos está diciendo aquí. Qué hermosa idea. Lo que el Señor quiere decir, esto es, que Dios Padre amó tanto a su Hijo Jesús. ¿Cuántos aman sus hijos y sus hijitas? ¿Cuánto darían por ellos? ¿Qué dicen? Hasta la vida misma, ¿no? Bueno, Dios amó tanto a su Hijo Jesús. ¿Sabe que lo que Él hizo, que determinó que el universo entero, fíjese, todo el universo que existe, todo fuera poblado con hijos semejantes a su Hijo? ¿A cuántos, si Dios les diera un hijo precioso, dice, ay Señor, dame otro igual? Y si es niña, que sea igual de preciosa o más. ¿Cuántos piensan que Dios es lindo? Cristo Jesús es lindo. Casi los cuadros, no sé por qué son tan negativos, lo pintan así con un rostro triste y acongojado y todo eso. Y sí, ciertamente Isaías dice que es varón de dolores, pero ¿sabe que Jesús no es así? Él es varón de dolores por nuestros dolores, por nuestros pecados está Él así. Pero Dios no está así en el cielo. Dios es hermoso, con el sol, su rostro como el sol, o sea, vestido de gloria y magnificencia, habita en la luz inaccesible. Los ángeles le adoran, Él sonríe. Entonces Dios quiere que sus hijos sean igualitos a Él. Por Él, dice que por Él existe, por Él hizo al mundo, por su Hijo. ¿Cuántos no dejan herencia a su hijo y dicen, no, este carro es para mi hijo? Mi hijo, por ejemplo, se pone mis trajes y todo eso. Y ya digo, ¿cuánto me voy a imaginar que un bebito que tragué en los brazos, chiquito, usara mis trajes de mi talla? Digo, Padre, gracias Señor. Dios quiere también que nos pongamos el traje de su Hijo. Dice, ay, mira qué lindos, qué preciosos, se parecen a mi hijo. Y nos agarra. Y nosotros decimos, sí, Abba Padre, Abba Papi, en arameo. Miren hasta dónde Jesús fue el primogénito, el amado de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos exactamente como su Hijo primogénitos. No sé si no los estén entendiendo, los estén confundiendo, pero yo dije en el preconocimiento de Dios, Dios nos amó a todos en Cristo Jesús y nos escogió a todo el montón colectivamente. No individualmente, colectivamente a todos. Vengan mis chicos chulos. Pero ¿qué pasó? Caminando en el mundo nos ensuciamos, todos leprosos y con puntitos y todo. En Adán y Eva se perdió la imagen.
pero se restauró en Cristo Jesús y otra vez nos agarra, nos limpia, nos chalanea. ¿A cuántos los niños se le han ensuciado por ahí en el lodo y que los tú los sueltas? Déjele al niño, a la niña que haga lo que haga. Agarra, se mete al lodo con sus manitas, agarra y se pinta acá, se echa el plato de sopa acá, de lentejas en la cabeza, todo. Dice, ay, qué lindo, le toma usted fotos. Y lo agarra, lo mete al baño ahí con espumas, ahí todo, perfumes y lo saca. Mira qué lindo, y le echa talco y lo sube para arriba. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Y gócese, así estamos ahorita. Estamos bien polveados con talco y todo, bien perfumados ante Dios. Somos olor fragante a los que se salvan. Y también somos olor fragante a los que se pierden. Luego le explico ese versículo de Corintios. Vemos entonces que Él, el primogénito amado, así que Dios envió a Cristo al mundo y decidió que en Él, todo su poder le dio, toda su disposición, toda su disposición, para que nosotros seamos sus hijos juntamente, e hijas, mujeres, juntamente con Él, dignos del primogénito de Dios y de la familia de Dios. La otra vez les decía yo que no solamente nos va a llevar al cielo, nos escogió, nos salvó, sino que vamos a vivir en la casa de papá. Familia de Dios, nos dio su apellido. Alabado Dios. Para vida eterna, familia de Cristo Jesús. Y hay veces, hermanos, por eso es que sabemos que Dios a veces envía pruebas, enfermedades, luchas, mientras estamos aquí en la tierra, en nuestra vida, y atravesamos por cosas, las cuales hay veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿pero qué significa esto? ¿Otra vez? Señor, no levanto otra, y mira lo que estoy pasando. Otra vez, todos me dan, todos me humillan, nadie habla bien de mí. Mira, otra vez esta dolencia o esta cosa. ¿Por qué? Pero ¿sabe qué? Más tarde, cuando nosotros volteemos y miramos atrás, vamos a entender el asunto y vamos a observar que Dios estaba obrando en nosotros. Y vamos a decir, ay Señor, con razón, aquel tropezón que tuve, con razón Señor, me robaron aquello, con razón pasó esto, me persiguieron. Vamos a entender, ay Señor, hubiera padecido más. Me hubiera esforzado más por ir a la iglesia, por servirte, adorarte más. Siervos malos somos, porque nada más lo que se nos dice que hagamos, hacemos. Y no hacemos un poquito más. ¿A cuánto les han pedido para la gasolina? Aunque sea, deme $10 para un taco la gasolina. Y usted le da 10, ten 10. O le compra el taco. Es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, Dios nos está moldeando para ser sus hijos e hijas dignos de la familia de Dios, donde Cristo es el primogénito, es el hermano mayor. Quiero decir que yo tengo un hermano mayor que me defiende, así que cuidado. Él me defiende, yo soy más chiquillo que él. Así que eso es lo que Dios quiere decir, que nos predestinó. Hay veces las personas hablan de una doctrina, de la doctrina de la elección, y se olvidan que tiene una lección del presente. La gente se puede confundir y cuando no entiende esto, ¿tú sabes, crees en la elección, en la predestinación? ¿Crees en eso? Y la gente, oh no, yo no creo que Dios condene a las personas y que Dios escoja. No, están hablando muy fuera de contexto. Mire, hay una lección en el presente, por ejemplo, que no solamente es cuestión de quién va al cielo y quién no va. No es cuestión de eso, eso es la meta final. Es cuestión de cómo nos comportamos en el camino rumbo allá al cielo. Amén. Es decir, somos cristianos aquí, pero ¿cómo nos estamos comportando allá afuera? ¿Qué tal del testimonio? Los frutos de la carne, lo que usted ve, lo que usted habla. Y personas que conocen a alguien así dicen, ay, yo para ser así, y se alarman, ¿no? Y está haciendo piedra de tropiezo. ¿Cómo nos estamos conformando? Alabado Dios. Estamos cumpliendo nosotros con esta misión que Dios tiene para nosotros. Y en la Biblia hay muchos lugares donde se menciona a Jesús como el primogénito, que le introdujo al primogénito en la creación. Tú eres mi hijo unigénito. Esa frase, unigénito y primogénito, dice mucho de Jesús. Unigénito es el único hijo. Y primogénito es el primero. No hay más. No estamos hablando de ángeles, nada de eso. Ahora pasemos al eslabón número 3, amén, para ir desglosando todo esto y cerrando. Verso 29
Y a los que predestinó, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a esos también que llamó, a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. El tercer labor es el llamamiento. Llamamiento. Esto es bien interesante aquí, hermanos, porque en realidad hay dos diferentes clases de llamamiento. Me voy a ampliar también en este punto y quiero que lo entiendan bien, porque en estas dos clases de llamamiento existe el llamamiento externo y el llamamiento interno. Esto es bien importante, hermanos. Mire, en primer lugar, hay lo que pudiéramos llamar el llamamiento externo, y eso es lo que se hace cuando se predica, cuando se oyen cantos bíblicos, cuando se testifica un testimonio, cuando usted lee la Biblia, bueno, o que Dios le habla en un peligro o una enfermedad, todo eso. Y se llama a las personas para que vengan a Jesús. Por ejemplo, Mateo 11:28 dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego dice: aprended de mí, que soy manso, 29, y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Este es un llamamiento que Dios llama a todas las personas a través del Evangelio, de su palabra, un llamamiento externo. Es una ilustración de cómo Dios llama externamente a las personas. Juan capítulo 7, verso 37. Si alguno tiene sed, mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús dijo, ese versículo es, alabado Dios. En el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y clamando diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una invitación a toda la gente. Por nosotros decimos a la gente: si usted no tiene sed, hambre y sed de Dios, es peligroso. Hay que tener sed y hambre de Dios para venir y escuchar su palabra, venir y orar. Vemos también, ese es el llamamiento externo. Pero el problema de este llamamiento externo, por ejemplo, es que ninguno de nosotros, por cuenta propia, puede jamás contestarlo. Por eso vemos que mucha gente sirve a Dios: ¿por qué este no quiere? ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Verso Juan, ahí mismo 6:44. Algo bien importante: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estos versículos, hermanos, traen una enseñanza tan grande. Es decir, que el Padre nos escoge en Cristo, pero el Padre que nos escoge nos lleva a Cristo para que nosotros veamos si queremos aceptar a Cristo o no. Entonces Él nos lleva, escuchamos la predicación del mensaje, Cristo se ofrece: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Si nosotros escuchamos el llamamiento, aceptamos a Cristo, entonces somos salvos. Pero eso no es una iniciativa de nosotros. El Padre toma la iniciativa, nos agarra, nos escoge y nos lleva a Cristo, y pone libre albedrío de nosotros si lo aceptamos o no. Nadie puede venir a Jesús a menos que Dios lo traiga. Dios tiene que intervenir en el proceso. Ahora mire, si usted sabe, usted dice: ¿sabe qué? Yo no pienso así. Bueno, escuche lo que la Biblia dice respecto a usted y a mí. Cuando Dios nos trae al Señor, no nos trae vivitos y coleando, nos trae muertos. Y alguien dijo: bien muertos. Efesios verso 2:1 dice: y de ella, bueno, sí, es otra versión. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Jesús dijo que muchos viviendo están muertos. El que peca viviendo está muerto. Y cuando vinimos a Cristo, tenemos el espíritu velado, muertos. Dios nos da vida y nos hace imagen de su Hijo. Entonces, vemos aquí la intervención divina, que jamás hubiéramos podido ser salvos nosotros. Así que cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, presentamos entonces el Evangelio lo mejor que podemos. Por ejemplo, yo de todo corazón presento el mensaje, me preparo y lo hago lo mejor que puedo. Predico la palabra de Dios, y hay veces la gente viene a la iglesia, hay gente a veces no viene, hay veces la gente pasa adelante, hay veces no pasa adelante. Y si alguien me dijera: hermano Juan, ¿y usted no se pone triste
no se agüita cuando la gente no pasa adelante. No. Porque yo estoy predicando el mensaje del Evangelio y estoy tocando su área externa, pidiéndole a Dios que Él toque su área interna. Si Dios no toca su corazón, su área interna, no puede hacer nada. Cuando Pablo, los apóstoles, todos hablaban la palabra de Dios, dice que el Señor abría el corazón de las mujeres. Por ejemplo, el libro de Hechos, el corazón de Lidia, para que escuchara lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, cuando la persona se clava atentamente, porque la fe viene por el oír de la palabra, llega, entra por la mente y se asienta en el corazón trayéndole fe. Y dice, yo necesito a Cristo aceptarlo. Entonces, ve que por eso es que yo solamente predico la palabra. Yo he sido llamado solamente a tocar lo externo de usted. Y Dios es el que ya da el llamamiento interno. Si Dios no dase lo interno, mientras yo estoy dando el llamamiento interno, entonces nada va a suceder, hermanos. Entonces, no. Y no es culpa mía, en tanto cuando yo, por ejemplo, yo cumpla, me preparo, leo la Biblia, oro, vengo, diserto, amonesto, predico, con el llamamiento externo. Pero cuando Dios está listo para obrar en las personas, por eso en el tiempo de Dios, es que Dios lo tenía el momento para usted. Justamente cuando iba en aquel carro y que escuchó aquel mensaje, cuando prendió la radio y que dijo no apague el radio, o que usted vino aquí o alguien lo invitó, es el momento que Dios tenía para liberarlo. Pero hasta que eso suceda, yo puedo ir a predicar, hermanos, hasta quedarse en aliento y no vamos a ganar nada. Si Dios no edifica la casa, en vano edifican los constructores. Y bueno, yo podría dar invitaciones si usted jamás os haya oído. Hay grandes disertadores, comediantes y todo, predicadores y todo. Y hay veces no ganan almas, no se gana porque Dios no toca a las personas. Así que vemos aquí entonces que no habrá ninguna respuesta a menos que haya un movimiento interno de parte de Dios. De Dios, el Padre, de Cristo Jesús y el Espíritu Santo es el que redarguye que somos pecadores. Porque las personas a las que les hablamos hay veces que no conocen del Señor Jesucristo están muertas. Y yo, hermanos, yo no he sido llamado a levantar muertos. Hasta ahorita yo no he vivificado ningún cadáver. Tal vez algún día físicamente, o sea, no. No, yo no, en el ministerio no, todavía no. Esto es una manera, hermanos, entonces de ayudarnos a reflexionar lo que yo le estoy diciendo. Voy a poner un ejemplo, y qué mejor ejemplo de Lázaro. Lázaro, sal fuera. El capítulo 11 de Lázaro, y podemos leer mucho, pero vamos a ver el versículo 40. Recordemos a Lázaro, aquí Jesús tiene su lugar, aquí en este episodio, y es una ilustración que hablar de Lázaro, y cuando la Biblia habla, hermanos, la Biblia habla bien derechita, no se esquiva, ay, no voy a decir esta palabra. Su hermana Marta decía, hiede ya, o hiede, si no mencionamos la H. Hiede ya, Señor, tenía 4 días ahí. Vea el versículo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Pero entonces, vemos aquí que Lázaro está en la tumba hace 4 días, y la Biblia es bien clara, cuando dice que ya él olía. Está ahí en la tumba y es un cuadro de todo ser humano sin Dios y sin Cristo. Como dice la Biblia, como dijimos que es Efesios 2:1, muerto en sus pecados y delitos. Así que es un cuadro natural cuando el hombre está muerto en su espíritu ahí. Y al rato pues su alma, todo su cuerpo, alabado Dios. Entonces vemos ahí que Jesús se acerca, está muerto su cuerpo, envuelto en lienzos ahí. Y la tumba está sellada con una grande piedra, usted conoce la historia. Y dijimos, o digamos que nosotros nos acercamos ahí, nosotros o su familia, su hermana Marta y María, y le decimos a Lázaro, ¿sabes qué, Lázaro? Nosotros somos amigos tuyos y aquí están tus hermanas Marta y María. Lázaro, ¿por qué te moriste? Lázaro, te queremos, te extrañamos mucho, mira. Si tú vuelves para acá, nosotros te perdonamos, que le digan sus hermanas, Marta y María. O mira, para pedirte una disculpa, nos portamos mal, pero te queremos, Lázaro, venga, ven fuera. Y por mucho que le hablemos, ¿sabe qué? Lázaro va a seguir tieso ahí muerto.
Pero entonces, vamos a ver entonces, y si cambiamos por ejemplo el cuadro y vemos y ponemos a Jesús ahí, vamos a cambiar ahí y ponemos a Jesús mismo ahí, ahí entre la tumba, como realmente fue y sucedió históricamente y bíblicamente cierto. Y vemos lo que sucede. Ponemos al Señor ahí y Jesús se para enfrente y le dice, quiten la piedra. Señor, pero quede ya. Marta le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El verso 11:40. Y él dice, y le grita, Lázaro, Lázaro, te lo ordeno, sal fuera. Y el que estaba muerto sale, ata sus manos, sus pies con vendas, y Jesús dice, desátenlo. Ahora, vemos aquí el caso es totalmente diferente. Las palabras son las mismas, las mías o las de Marta, María, llamando a Lázaro. Pero el llamado ya no va a ser un llamado externo. El llamado de nosotros es externo, sino va a ser un llamado interno, de que Dios mismo llama hasta adentro. Y entonces va a suceder algo, es un llamado efectivo, porque el mismo Dios que originalmente nos crió, que hizo todo en el cuerpo y nos compuso y todo, con todas las células del cuerpo, entonces ese mismo Dios ordena a las células que Él mismo crió y todo, y les dio vida, y les ordena, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente reviven todas las células, todos sus órganos, todo su aparato reproductivo, digestivo, todo, y ahora lo llama y se reconstruye todo eso, todo ese cuerpo, empezando por sus células, y saca vida del muerto. El muerto se incorpora, se levanta, y cuando Él llama a Lázaro, Lázaro oye, y aunque estaba muerto por 4 días, él escucha, se pone de pie y empieza a caminar. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando una persona está muerta, y no solamente oye el llamado externo, sino que oye el llamado interno. Esa es la conversión de una alma, que el Dios Todopoderoso, que Él es el único, hermano, que puede levantar a los muertos y dar vida a quien Él quiere. Último versículo, Juan 11, 25, 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y escuche el otro versículo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta, María, Juan, José, ¿cómo se llame usted? ¿Cree esto? Él es la vida eterna. Él da vida a quien quiere. Este mandamiento recibió de mi Padre. Y hermano, terminamos